Siguiendo con la explicación del módulo 1, pasamos ahora a la lectura de planos 2D. Nosotros al realizar planos 2D tenemos que tener en cuenta la información importante para desarrollar nuestro producto. Informaciones como por ejemplo acotaciones, que vendrían a ser las dimensiones de nuestro producto, rugosidad, tolerancias y ajustes. Toda esta información está estandarizada mediante normas ISO. Por ejemplo, en el caso de acotación tenemos la ISO 129 y la ISO 2595. En rugosidad la ISO 1302 y en tolerancias y ajustes la ISO 286 o la UNE 1121-1. Todas estas ISOs nosotros lo vamos a utilizar más adelante. Nosotros para realizar un plano 2D de calidad tenemos que tener en cuenta estos principios. Tenemos, por ejemplo, que el plano debe estar completo. No debe faltar ninguna medida. Todas tienen que estar especificadas en el plano. O si es una máquina de 100 piezas, por ejemplo, las 100 tienen que estar especificadas, cada una con sus medidas, su material u otra característica adicional dependiendo de la calidad de producto que se va a desarrollar dentro de ese plano. Debe ser funcional. Esto se refiere que la información donde tú estás plasmando en el plano te va a dirigir a un producto que funciona. Debe expresar las tolerancias, ya que toda información cuantitativa de una pieza debe ser inscrito en el plano. Y por último, debe ser claro que todas las cotas, por ejemplo, no estén amontonadas. Por eso están las normas ISO en la parte de acotación que nos dan medidas separables entre cota y cota para que sean entendibles. Este es un ejemplo de un plano 2D realizado en SolidWorks, donde podemos observar la pieza 3D, el plano 2D con todas sus cotas, también sus parámetros de rugosidad. Por abajo tenemos las tolerancias y ajustes. También tenemos los parámetros de roscas métricas. ¿Por qué métricas? Por tener una M. Cuando ustedes vean esta acotación, significa rosca métrica de un diámetro de 24, ¿sí? Que vendría a ser la parte de acá, por el paso, que en este caso es 2. El paso de la rosca vendría a ser 2. Ahora, también podemos observar un círculo con una letra. Este círculo te indica una vista de detalle, que lo tenemos arriba. ¿Ven? Entonces, esta vista te permite acotar la parte de acá. Y muy bien. Ahora, si esta vista lo cortamos por la mitad y lo ponemos frontal, vamos a tener esta vista. ¿Sí? Que vendría a ser también de la parte de acá. Y también podemos acotarlo. Entonces, como verán, todo plano debe tener cada parte de la pieza bien definido mediante cotas o parámetros ya establecidos para su correcto desarrollo de producto. A continuación le vamos a mostrar unas tablas referente a lo que es ajustes y tolerancias, como también vamos a ver tolerancias geométricas y por último la rugosidad. Vamos a empezar con los ajustes. Por ejemplo, tenemos varios tipos de ajustes. En este caso tenemos un ajuste con juego o móvil. Tenemos si el ajuste es libre, si es rotativo, deslizante, ¿sí? Cada uno de este tipo de ajustes tienen un porqué y su ejemplo de aplicación. Por ejemplo, si tomamos un ajuste libre, se aplica para piezas en cuyo funcionamiento requiere fácil alineamiento o sufran dilatación. Ahora, las tolerancias para este tipo de ajuste los tenemos acá. Cuando quieran una tolerancia extra precisa, muy precisa ya, podemos darle unas tolerancias de estos valores, como un H6 o un E7. Para la mecánica precisa, un H7, un E7, o un H7, un E8. Y así para mecánica media o mecánica ordinaria. Lo mismo ocurre para el tipo de ajuste rotativo y deslizante. Cada
tipo de ajuste tiene sus tolerancias dependiendo a la precisión que ustedes escojan. También tenemos ajustes indeterminados o ajustes a presión. Sí, lo mismo, para cada tipo, sus tolerancias y los ejemplos aplicativos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a un ajuste de presión que sería con esfuerzo, ya tendría la necesidad de una prensa hidráulica. Ahora, para mecánica precisa o extra precisa, tendríamos estos valores. En los valores de tolerancia, nosotros nos vamos a guiar dependiendo del diámetro donde se va a aplicar esa tolerancia. Por ejemplo, en el ejemplo anterior del plano, tenemos, por ejemplo, acá un diámetro de 40 H6 y estos valores de acá vendrían a ser ya los valores de esa tolerancia que en este cuadro se plasma. ¿Sí? H6, por ejemplo, de un diámetro de 1 a 3, tenemos este tipo de tolerancia. Un diámetro de 3 a 6, este tipo de tolerancia, y así sucesivamente. También tenemos las tolerancias para las H mayúsculas. La diferencia con las anteriores H que estaban en minúsculas es porque estas H son parámetros de tolerancia para agujeros, mientras que las anteriores tolerancias son para partes que se van a acoplar en otras partes. O por ejemplo, este eje va a estar acoplado a una rueda, por ejemplo, entonces por eso la parte de acá, donde va a descansar la rueda, está con H6. También tenemos las tolerancias geométricas. Estas se dividen en varios tipos. Por ejemplo, tenemos la tolerancia en forma, orientación, situación u oscilación. Si nuestra tolerancia es de tipo forma y una de las características que nosotros queremos plasmar en ese plano es de planicidad, vamos a utilizar este símbolo. Si por ejemplo es de orientación y es paralelo, vamos a optar por este símbolo. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a plasmar esas tolerancias en el plano? Es mediante esta estructura. Si es un rectángulo dividido en partes, donde primero tiene que ir el símbolo de característica geométrica, cualquiera de estos dependiendo al usuario. El símbolo del diámetro, ¿sí? El valor de tolerancia, y en este caso este símbolo de M es símbolo de condición de material, si en caso quieren plasmar el material dentro de tolerancia, o también lo puede plasmar luego ya cuando se hace la lista de partes y se indica qué material es. Y por último, la letra que vendría a ser la cota de referencia. Por ejemplo, abajo tenemos este símbolo es de posición, ¿sí? En un diámetro de 0.20 del material dado en las cotas de A, B y C. ¿Dónde podemos ver estas cotas? Acá en el plano. ¿Ven? B, C y A. En estos lados de esta pieza realizada se va a tener en cuenta esta tolerancia geométrica. Pasamos ahora a la rugosidad. La rugosidad funciona como si fuera una huella digital de tu pieza. Es la irregularidad provocada por la herramienta de corte que se utiliza en un proceso de producción, corte, arranque de viruta y una fatiga superficial. Como podemos ver en esta imagen, nuestra vista va a percibir de esta manera la pieza. Pero ¿qué pasa? En realidad, la pieza es así. Su superficie real es así. Estas ondas son irregularidades provocadas por fatiga o algún otro corte. ¿Sí? Esto ya dado en la producción en sí de tu pieza o tu diseño o producto que tú vas a realizar. Nosotros nos vamos a fijar en estos parámetros para establecerlo en el plano. Por ejemplo, si queremos una rugosidad
del 0.4, en el plano vamos a plasmar un N5, ¿sí? Estos son datos ya para fabricación, que también deben estar en el plano. Entonces, con esta última parte, damos por finalizado el módulo 1. Pasaremos ahora al módulo 2, donde nosotros vamos a utilizar las herramientas ya del propio software de SolidWorks y a empezar a realizar piezas. En este caso empezaremos con piezas de revolución. Muchas gracias.